Y es una alegría enorme este primer tema que se llama Familia, Iglesia Doméstica, pero tenemos aquí unos invitados, muchos ya lo conocen, pero vamos a dejar que se presenten ellos, por favor. ¿Me pueden decir su nombre, años de casado, hijos y en qué grupos pertenecen de la parroquia, por favor? Hola, buenas noches. Pues ya la mayoría de la población me conoce. Soy Carlos Mendoza Pérez, casado hace 35 años y tenemos 2 hijos. Uno se llama Carlos Eduardo, el otro se llama José Benjamín. Yo soy la esposa de Carlos Mendoza. Mi nombre es Elena Patricia Espinosa Hernández. Ya lo dijo él, tenemos 35 años de casados y 2 hijos. Pertenecemos, primeramente a la pastoral familiar y yo pertenezco al grupo de los ministros extraordinarios de la comunión. Bien, pues a lo largo de nuestra vida matrimonial, pues hemos estado vinculados siempre dentro de la iglesia, pero vamos a iniciar pues nuestro pequeño testimonio, nuestras pequeñas preguntas, nuestro tema que es hoy la familia, ¿verdad? Iglesia doméstica. Vamos a ver de dónde nace, en dónde se desarrolla, y vamos a ver cómo nuestros primeros hermanos en la fe empezaron a caminar. Claro que sí, es un tema muy importante, iglesia doméstica, y para esto vamos a hacerla en forma de entrevista. Nos apoyaremos mutuamente y vamos a iniciar. ¿Desde cuándo inicia la palabra iglesia doméstica? ¿De cuándo nace, para nuestros hermanos sepan? Bueno, si nosotros abrimos nuestra Biblia en los Hechos de los Apóstoles, empieza ahí las primeras comunidades cristianas. Ahí empieza la iglesia doméstica. O sea, que desde el tiempo de los apóstoles empieza la iglesia doméstica. Y se dice que hay 2 tipos de iglesia: la que se reunía todos los días en el templo, pero también la que se reunía en sus casas. Aparte de ir a convivir allá en el templo, en sus casas. Y eso nos lo dice en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 46 al 47. Por lo tanto, para el apóstol Pablo, la iglesia doméstica era la casa, era el lugar en donde la iglesia y la comunidad eclesial se reunía, donde reside en plenitud la iglesia. Quiere decir que en la casa era la primera comunidad cristiana en donde la iglesia fungía como tal. Y bueno, creo que es bien importantísimo para cada uno de nosotros cómo nuestras primeras comunidades empiezan a surgir, empiezan a desarrollarse. Y lógicamente, pues en el tiempo de las primeras comunidades, pues estaban los cristianos perseguidos primeramente por los maestros de la ley del tiempo de Jesús, y más después pues por el Imperio Romano, porque si recordamos, pues Israel, Judá, Jerusalén y todas esas ciudades pues pertenecían al Imperio Romano, ¿no? Y como tal, pues los acusaban de traidores, en fin. Pero sin embargo, la iglesia doméstica empieza a crecer. ¿Y dónde empieza a crecer? Precisamente como dice Pablo, en sus casas. Muy interesante que de los apóstoles inicia la iglesia doméstica. Imagínense desde cuándo entonces podemos decir que la primera iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, porque desde los apóstoles venimos con esa sucesión apostólica con los papas, Pedro el primer papa y ahorita en la actualidad el Papa Francisco. Entonces, como la iglesia era perseguida, empezaron a predicar en casas, lo dice el profeta Carlos ahorita en la Carta de los Apóstoles. En San Pablo también manda una carta donde dice: saludo a las familias y también a esas iglesias que se reúnen en casa. Muy bonito. Y pasamos a
a la siguiente pregunta, porque vamos a decir, bueno, familia, iglesia doméstica, ¿qué tiene que ver conmigo, mi familia? La iglesia es una cosa, yo soy otra cosa, pero ¿cómo se preparaban esas iglesias domésticas? ¿Cómo eran esas primeras comunidades cristianas? ¿Y qué debe tener de similitud las primeras iglesias domésticas con las de ahora? ¿Me podrían explicar, por favor? Mira, anteriormente practicaban la caridad, pero sobre todo el testimonio. Las que iban a sus casas, se reunían, iban al templo y se reunían, y todo era base de la caridad y del testimonio. Todo lo que tenían lo compartían con los demás. Ahora, en estos tiempos, pues no tenemos esa dicha de seguir haciéndolo, de participar y darles a los demás, ¿verdad? Pero sí podemos dar ese testimonio como familia, como que somos, pero también creo que el lugar más adecuado para nosotros es en casa. ¿Cómo nos debemos de preparar o cómo debemos de tener hoy en nuestros días, cómo es nuestra iglesia? Bueno, pues aquí mi esposa va a dar un pequeño comentario. Escuchamos que desde el tiempo de los apóstoles se reunían en sus casas. Hoy, desafortunadamente, la iglesia doméstica en estos tiempos no es así. No es así porque el mundo en el que vivimos ha absorbido tanto a los papás en el trabajo y se han olvidado de ser una iglesia doméstica. Para muchos de nuestros papás, lo más importante es que nuestro hijo tenga un iPhone de nueva generación, un iPad, un vicio, el drogarse, el cigarro, muchas cosas que la iglesia primitiva no tenía y que desafortunadamente hoy y más aún en este tiempo de esta pandemia que estamos viviendo, da tristeza de ver a los jóvenes matrimonios que no les interesa escuchar la celebración eucarística en el medio que tenemos, en el Facebook, en Fone o en otras partes del mundo que podemos ver a partir de estos instrumentos que tenemos hoy. Pero nuestros jóvenes no quieren imitar, jóvenes matrimonios no quieren imitar a la familia de Nazaret. La familia de Nazaret tiene mucho que enseñarnos y desafortunadamente no queremos imitar a esa gran familia de Nazaret que son José, María y Jesús. Muchas gracias. Y recordando ahorita con Patti, nuestra familia de Nazaret, esa fue nuestra primera iglesia doméstica. José, María y el niño Jesús. Y tiene mucha razón. En la actualidad, antes en casa le enseñaban a rezar a los niños, el Padre Nuestro, el Dios te salve, la de María, el Ángel de mi guarda, oraciones de iniciación. Y ahora los niños, desafortunadamente la mayoría no se sabe ni persignar, ni rezar, ni orar, porque en casa se preocupa más por otras cosas que por lo que realmente importa, que es la parte de oración, el amor a Cristo. Profe Carlos, ¿nos quiere comentar algo? Sí, sobre todo antiguamente se decía que cómo la iglesia doméstica vivía, cómo se nutría, cómo crecía cada día. Bueno, pues simplemente todos los miembros eran responsables los unos de los otros, lo que hoy en la actualidad no sucede. También se nutrían de la palabra de Dios, iban a la asamblea, como le decían, practicaban la oración comunitaria, personal también, y tenían claro algo muy especial que hoy en la actualidad se está perdiendo, que tenían que el Espíritu de Jesús era el alma de la comunidad, y muchos de nosotros perdemos el rumbo y perdemos lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros. También decía, compartían todo fraternalmente,
Aquí, aunque bueno, no podamos compartir todo fraternalmente, pero podemos seguir dando ese testimonio como gente, como comúnmente le llamaron los demás sacerdotes, la civilización del amor, dando testimonio de que nos amamos, de que nos queremos, ya sea como padres, hijos, hermanos, parientes, en fin. Y sobre todo, pues hay que salir de casa a dar ese testimonio a los demás, a la gente que más lo necesita, a la gente que no tiene las posibilidades a lo mejor de tener una computadora, un iPad, un teléfono, y que pues lamentablemente viven en condiciones muy desagradables. Es obligación de cada uno de nosotros salir a dar ese testimonio, y es importante, porque de verdad a veces nosotros somos un poco egoístas en ese sentido. Fíjense bien lo que dice, que la familia cristiana es el primer ámbito para la educación en la oración, donde nuestros hijos aprenden en nuestra casa, aprenden las primeras oraciones que nosotros como padres les enseñamos. Y ahí es a donde debemos de empezar a echarle ganas todos. A veces, desgraciadamente, muchas familias le dejan ese trabajo a las catequistas, a las monjitas, a los sacerdotes, pero esa es nuestra obligación como padres de familia: enseñar a orar a nuestros hijos, a darles valores, a darles todo lo que a veces a ellos les hace falta y que nosotros no nos hemos dado cuenta. Por eso nuestra sociedad está cambiando, porque nosotros como padres no nos ocupamos de ese trabajo que nos corresponde. Por eso yo decía que el modelo a seguir de la familia doméstica de la actualidad es la familia de Nazaret. Aunque en la Biblia no haya mucho de ellos como familia, pero la santa tradición nos dice que eran una familia común, pero que siempre guardaban y llevaban y enseñaban a Jesús a amar a Dios y amar a los demás. Es el modelo a seguir de cada uno de nosotros, porque el niño Jesús nació en esa familia. María Santísima lo enseñó a orar y lo enseñó a amar a Dios y sobre todo amar a los demás, que desafortunadamente, les volvemos a repetir, en nuestras familias, en algunas no hay eso, porque no tenemos tiempo, porque nos da flojera. San Jerónimo nos dice: si no conocemos la palabra de Dios en la Biblia, no conocemos a Dios. Entonces tenemos que empezar a leer la Biblia, meditarla y poner en práctica lo que ahí leemos, para que podamos enseñar a nuestros hijos y que este mundo vaya cambiando poco a poco. Porque desafortunadamente el mundo con la nueva era nos está absorbiendo a nuestros jóvenes, porque muchos de nuestros jóvenes tienen ideales del aborto, de la eutanasia, del libertinaje, del libre albedrío, del decidir de qué sexo quiero ser. Entonces, todas esas cuestiones son porque desafortunadamente como papás no nos sentamos a dialogar con nuestros hijos y no los encaminamos como debemos encaminarlos, hacia el amor de Dios y a los demás. Así es. Nos estamos dejando llevar por las corrientes. Ahora dejamos que los maestros eduquen a nuestros hijos, que las catequistas, decía el profe Carlos, eduquen a nuestros hijos, cuando es nuestra responsabilidad como padres educarlos, guiarlos. Lo dice la tradición, los valores universales se aprenden en casa y le echamos la culpa a todos. Hay una frase que a mí me puede mucho cuando dice que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Esa frase está destruyendo hijos en cantidad, porque nos estamos dándole todos los hijos sin que ellos se merezcan nada. No les enseñamos el valor de la responsabilidad, el valor de merecer, que sufran tantito para que puedan dar el valor a las cosas, pero no, le das un celular nuevo, lo rompe y le compras otro mejor, una tablet,
una consola de video, prefiero que esté en el celular 5 horas y no me dé guerra a que yo juegue con él 5 minutos. Eso antes, la tecnología es muy buena, pero no la hemos sabido ocupar para lo que es. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo nada más quiero agregar algo que me llamó mucho la atención, donde el Papa San Juan Pablo II, en su encíclica de Familiares Consorcio, en el número 49, dice que somos una iglesia en miniatura, pero también dice que el cristianismo no es una filosofía, sino una forma de vivir, y muchos de nosotros no vivimos nuestro cristianismo, y eso es importantísimo. Por eso la célula y el corazón es la familia. La célula y el corazón de la iglesia es la familia, y por ello debemos de luchar. Muchas gracias, así es. Y como dice nuestro nombre del programa, Caminando en la Fe, todos tenemos un caminar. No crea que porque estemos aquí siempre fuimos buenos o somos santos. No, tenemos tropiezos, lo dijo muy bien Marcos y Sol al principio. Hemos caído, nos hemos ensuciado, pero Dios nos ha levantado y estamos aquí luchando. Y pasamos a la pregunta para concluir esta parte, esta primera parte. En conclusión, ¿qué es una iglesia doméstica? Para que le quede a nuestros televidentes claro, ¿qué es la iglesia doméstica? ¿Qué debo hacer yo como papá para ir formando a mis hijos en la iglesia doméstica? ¿Qué debo yo hacer? A lo mejor lo tengo perdido y necesito algo para recobrarlo. Mientras vivan en la casa, nuestros hijos los podemos salvar. Ya cuando están fuera, cuesta un poquito más, pero también se pueden salvar. Les dejo los micrófonos para que nos digan en conclusión qué es una iglesia doméstica. Primeramente, volvemos a repetir, aunque me oiga muy repetitiva, imitar a la familia de Nazaret, y empezando desde abajo con los valores que le debemos de enseñar a nuestros hijos, por muy pequeños que sean: el respeto, la solidaridad, la honradez, la justicia, todos esos valores que desafortunadamente se están perdiendo, porque como papás no nos interesa. Es más, a nuestros hijos les decimos: si te pegan, pégale, no te dejes. En lugar de irlos enseñando a no ser rencorosos ni andar peleando con todo el mundo, sino que vivir como debemos vivir, en paz. Y sobre todo, lo vuelvo a repetir, imitando a la familia de Nazaret. María le enseñó a Jesús a rezar. Nosotros como mamás, que somos el corazón de cada familia, debemos enseñar las oraciones a nuestros hijos y no dejar que otras personas se las enseñen. Pero no tenemos tiempo, porque nosotros también tenemos que estar con nuestras amistades en las redes sociales y tenemos que estar al día en todos esos aparatos electrónicos que hay. Desafortunadamente, como mamás, no cumplimos con nuestros hijos. Por eso nuestros hijos toman otros caminos, o nuestros hijos tienen amigos que no corresponden, porque a veces están más con sus amigos que con nosotros como papás. Y a veces a los amigos son a los que les piden consejo en lugar de pedírnoslos a nosotros como papás, porque no hemos dado como papás la confianza que deben de tener nuestros hijos, porque debemos tenerles confianza para que ellos también nos platiquen sus sueños, las cuestiones de que quieren realizarse o de en qué se quieren realizar. Es bien importante que tengamos esa confianza con nuestros hijos. Pues bien, aquí en el documento que nosotros nos dieron y escribieron, dice que la familia prepara al ser humano para adaptarse a la sociedad. Y eso es verdad. Nosotros como padres de familia debemos adaptar a nuestros hijos para ser parte de esta sociedad, para que puedan desarrollarse. Pero sin embargo, a veces no sucede así. Y desgraciadamente, para muchos es frustrante la situación que viven en sus casas,
y salen a la calle afuera a buscar lo que quisieran encontrar. Y a veces los valores son opuestos a lo que nosotros podemos enseñarles. Por eso nosotros somos la familia, somos la escuela en donde el niño aprende a socializarse, a donde nosotros debemos de enseñar al niño a socializarse en todos los aspectos, valores, comportamiento, todo. Así es que, pues hermanos, creo que la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. El cambio lo tenemos también nosotros en nuestras manos. Queremos una sociedad más comprometida, más en donde nuestros valores estén al máximo, en donde los padres sean queridos por sus hijos, etcétera. Pues nosotros tenemos la solución. Y sobre todo que en nuestra familia haya mucha oración y que enseñemos a nuestros hijos a leer y meditar la Biblia, para que nuestras conversaciones cuando tengamos con nuestros hijos no sea de fútbol, no sea de chismes, no sea de lo que pasa en las redes sociales, sino que verdaderamente hagamos esa imagen y semejanza que tenemos de Dios en nuestra familia doméstica. Muchas gracias, pues es que incluimos la primera parte de la parte catequética, la segunda parte es una parte testimonial, para que vean que también hemos pasado por momentos difíciles, también con la ayuda de Dios lo hemos superado, pero quedemos ahorita con la iglesia doméstica. La iglesia doméstica eres tú, papá, tu mamá, con tus hijos. Tú eres ese pilar. Si estás casado sacramentalmente, o a lo mejor no estás sacramentalmente, y quieres hacer las cosas bien, anímate, cásate sacramentalmente. Muchos decimos, mucha responsabilidad. ¿Qué responsabilidad quieres más si tienes a tus hijos ahí? ¿Qué más responsabilidad quieres? ¿Quieres hacer las cosas bien? Da el paso, no tengas miedo. Muchos tenemos miedo, pero si supieras las bendiciones que esperan cuando te casas por la iglesia, ¿cuántas bendiciones vas a recibir? Si eres mamá soltera porque tu esposo o la persona con la que te juntaste te abandonó, es ese pilar para ese tu hijo, enséñalo, fortalécelo. Yo admiro mucho a las madres solteras porque si un matrimonio cuesta educar a un hijo, una madre soltera le cuesta más, y a veces educan mejor a su hijo ellas solitas que un matrimonio, pero siempre y cuando están cerca de las manos de Dios y tomadas bien fuerte de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia doméstica está en tu casa, y ahorita en tiempo de pandemia aprovecha a enseñarle a tu hijo a orar, a caminar, a leer la Biblia, a rezar el rosario. Empieza con un misterio, y de ahí vas cada semana incrementando, y cuando te des cuenta ya vas a rezar todos los misterios, todo el rosario completo con sus 4 misterios, que son 20 misterios, dividen 20 misterios, 5 cada día, y vas a ver la bendición de Mamita María tiene para ti.